Hola chicos, vamos a ver un resumen de los contenidos de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, empezaremos. Fue Mendeleev el que presentó en el año 1869 la tabla que conocemos actualmente. Es verdad que hubo otro científico, Meyer, que también presentó una tabla periódica parecida, pero Mendeleev digamos que dejó huecos en los que se suponía que iban a encontrar elementos y dijo las propiedades de esos elementos. Y después de unos cuantos años sucedió, con lo cual al final se le está dando el mérito a Mendeleev. Bueno, en la tabla periódica actual son 118 elementos los que se conocen, ¿vale? El hidrógeno es un elemento un poco singular en cuanto a sus propiedades y por eso a veces se sitúa en el grupo 1 y otras veces se sitúa fuera de la tabla periódica sin una posición concreta. Se estructura en periodos y grupos o familias, de manera que el número de periodo indica el número de fila en la que se encuentra y el número de grupo o familia indica el número de columna. De esta manera podemos localizar cualquier elemento de la tabla periódica, ¿vale? Es muy parecido al juego de hundir la flota. Situar los elementos en la tabla periódica con la estructura con la que se tiene mucha importancia porque, por ejemplo, todos los elementos de un mismo grupo, o sea, todos los que se encuentran en la misma columna, tienen propiedades químicas semejantes. Originalmente Mendeleev ordena los elementos en función de la masa atómica, pero si nos fijásemos en la tabla periódica veríamos que no siempre los elementos van aumentando de masa atómica. Existen excepciones, por ejemplo con el argón y el potasio, o con el teluro y el yodo, ¿vale? Podéis fijaros y veréis que no se cumple en esos casos que el elemento que se encuentra a la derecha tiene mayor masa, ¿vale? Actualmente está ordenado en función del número atómico, que no es más que el número de protones que se encuentran dentro del núcleo del átomo. Vale. El número de periodo nos indica el número total de capas, ¿vale? O niveles de energía dentro del átomo. He puesto el ejemplo del cloro. El cloro se encuentra en el tercer periodo y tiene 3 capas energéticas en las que va situando sus 17 electrones. Finalmente, explicar que la estructura de la tabla también permite conocer la configuración electrónica, ¿vale? De manera que, como podéis ver en la imagen, en cada uno de los grupos digamos en el primer grupo estaría el grupo S1, los orbitales S1, en el segundo el S2, en el tercero el D1, en el cuarto el D2, de manera que podríamos sacar la configuración electrónica si recorremos desde el primer elemento, el hidrógeno, hasta el elemento que queremos llegar. Esto ya lo hemos visto en clase, de todas maneras lo repetiremos para que lo entendáis mejor. Bueno, con esto se acaba el primer resumen de la tabla periódica.